Hola, soy Gabriel Garcés y el tema que estaremos abordando hoy se llama pago. Específicamente estaremos abordando el tema de tiempo de pago, lugar de pago, imputación de pago, presunción de pago y sujetos del pago. Pues para comenzar me gustaría empezar definiendo qué es pago. El pago es el cumplimiento de la prestación debida. Es muy sencillo. Y pues ya metiéndonos al tema de tiempo de pago. La primera pregunta que me llega a la cabeza es, ¿cuándo se hace este pago? Y pues bien, el Código Civil nos da la oportunidad de poder pactar cuándo se va a realizar este pago. Pactarlo mediante nuestra voluntad y entre las partes. Pero, ¿qué pasa si no se señala cuándo se lleva a cabo este pago? Pues bien, de igual forma, el Código Civil también prevé este caso, que nos dice, artículo 2080. Si no se ha fijado el tiempo en el que debe hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 siguientes días a la interpelación que se haga, ya sea judicial o extrajudicial, ante un notario o dos testigos, justamente para que estas personas atestiguen que en verdad este pago se llevó a cabo, ¿no? Y pues nada, aquí tenemos que hacer una diferencia entre las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Como ya lo leímos, dentro de las obligaciones de dar, el pago se llevará a cabo después de los 30 días de la interpelación, ya sea judicial o extrajudicial. Ahora bien, el artículo 2080 también distingue entre las obligaciones de hacer, diciendo, tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. Y pues aquí ya entramos en un tema más debatible, porque ¿cuándo sería el tiempo necesario para el cumplimiento de una obligación? Pues bueno, ya metiéndonos a este tema, tendría que meterse los peritos para evaluar cuánto tiempo tomará realizar esa obligación de hacer. Pero bueno, sin más demoras, continuamos con las obligaciones de no hacer. Y estas es muy sencillo, es de igual forma como las obligaciones de hacer se aplica igual. Es cuando el acreedor exija este pago y haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. Y pues aquí podemos verlo en el pequeño diagrama que está el deudor, el pago y el acreedor. Empecemos con el siguiente tema, que es lugar del pago. ¿En dónde se debe de realizar el pago? Bueno, pues en principio el pago se realiza donde se haya pactado. Ya recordemos que las partes tienen esta voluntad de poder pactar en el contrato dónde se realizará el pago. Y bien, a falta de estipular dónde se realizará el pago, deberá ser realizado por regla general en el domicilio del deudor, como aquí lo podemos ver en las gráficas. Si en el caso de que sí se pacte, es muy fácil. Está el deudor, la voluntad, el pago y el acreedor, donde se haya pactado. Ahora bien, existen unas reglas especiales para casos en concreto. En cuanto a los bienes inmuebles, el artículo 2083 nos dice, si el pago consiste en la tradición de un inmueble o prestaciones relativas al inmueble, deberá hacerse el lugar donde éste se encuentre. Y lo podemos ver aquí, muy claro, en la gráfica. Eh, Está el deudor, está el pago y está el inmueble, al igual que está el acreedor. Por lo que más sentido hace es que el pago se realice donde se encuentra el inmueble para facilitar las cosas. Después, el segundo caso es que si el pago es de una suma de dinero, se entiende en el lugar donde se entregó la cosa.
Según el artículo 2084, nos dice, si el pago consistiera en una suma de dinero como precio de alguna cosa enajenada por el acreedor, deberá ser hecho en el lugar donde se entregó la cosa, salvo que se designe en otro lugar. Y aquí lo podemos ver. Tenemos al deudor, la entrega de la cosa, el lugar y el pago, que sería lo más natural a la hora de cumplir con esta obligación. Después tenemos una regla en lo particular que es el cambio del domicilio del deudor. Según el artículo 2085 del Código Civil del Distrito Federal, nos dice, el deudor que después de celebrado el contrato mudare voluntariamente de domicilio deberá indemnizar al acreedor de los mayores gastos que haga por esta causa, por obtener el pago. De la misma manera, esto funciona de igual forma si el acreedor cambia de domicilio. De igual forma, existe una indemnización de la contraparte por este cambio de domicilio. Y por último, tenemos a los gastos de entrega. Por regla general, los gastos de entrega irán a cuenta del deudor, según el artículo 2086 del Código Civil del Distrito Federal. Ahora bien, vayamos al siguiente tema. Imputación del pago. Dentro de este caso en concreto, nos dice, una persona es deudora de otra en varias relaciones jurídicas. ¿A cuál deuda se le atribuye el pago que está realizando? Pues bien, el Código Civil también prevé este caso, que se llama aquí. Ahora bien, vayamos al siguiente tema, imputación del pago. En este caso en concreto, nos dice, una persona es deudora de otra en varias relaciones jurídicas. ¿A cuál deuda se le atribuye el pago que está realizando? Pues bien, el Código Civil prevé este caso en el artículo 2092, que nos dice, el que tuviere contra sí varias deudas en favor de un solo acreedor podrá declarar al tiempo de que se hace este pago, estipular cuál de esas deudas es la que está pagando. Y pues esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el deudor no indica qué pago está realizando? Pues bien, nos dice que si el deudor no indicare el pago que está realizando, esta será a la cuenta vencida, a las que ya sean exigibles. Y pues bien, ¿qué pasa si estas deudas contraídas con este mismo acreedor se encuentran en una igualdad de circunstancias? Pues bien, el artículo 2093 del Código Civil del Distrito Federal es el que prevé este caso, que nos dice, si el deudor no hiciere la referida declaración, se entenderá hecho el pago por cuenta de la deuda que la fuere más onerosa entre las vencidas, entre las que son exigibles. Sin embargo, incluso si se encuentran en igualdad de circunstancias, se aplicará a la más antigua y siendo de todas de la misma fecha, se distribuirá entre todas, a prorrata, por igual. Y aquí lo podemos ver en el pequeño diagrama. Está el deudor que está realizando el pago al acreedor, en donde existen varias relaciones jurídicas. Y como no se estipuló qué pago está haciendo y se encuentran en un plano de igualdad, este pago que se está realizando, eh, pues se distribuye a prorrata, es decir, por igual a todas las deudas. Y después el artículo 2094 nos dice, las cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses no se imputarán al capital mientras hubiera intereses vencidos y no pagados. Presunción de pago. Existen diferentes pagos en donde la ley presume que estos fueron realizados, pero de igual forma, en caso de que no hayan sido realizados estos pagos, se admite pruebas en contrario, es decir, juris tantum. Uno de los supuestos donde la ley presume que se ha hecho el pago es en aquellos pagos que se realizan
de forma periódica. Y pues bien, en el artículo 2089 nos dice, cuando la deuda es de pensiones que deban satisfacerse en periodos determinados y se acredita por escrito el pago de la última, se presume, la ley presume que que las deudas anteriores han sido pagadas, salvo prueba en contrario. Y luego, si se paga el capital, se presume que ya se pagaron los intereses. De igual forma, en la ley, en este caso, presume que los pagos anteriores ya se realizaron. Pues bien, avancemos al siguiente artículo, el 2094, que nos dice, las cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses no se imputarán al capital mientras hubiere intereses vencidos y no pagados. Y por último, el artículo 2091 que nos dice, la entrega del título hecho al deudor hace presumir el pago de la deuda constante a él. Y pues sí, lo podemos ver aquí en el diagrama que está el deudor, está la ley que asume que se realizó ese pago. Y por último, avancemos al siguiente tema que son los sujetos del pago. Muy sencillo. Son dos sujetos. Quien da y quien recibe. Es decir, el deudor y el acreedor. El que realiza el pago y el quien recibe el pago. Y pues ya es todo.